Muy buenos días, alumnos. El día de hoy les habla la profesora Antonia para tratar el tema del curso de lenguaje. Vamos a ver lo que es un lenguaje formal e informal. Si nosotros observamos estas dos imágenes, vemos dos expresiones diferentes. Si bien quieren tener el mismo significado, pero en uno emplea, vamos a ver, dice: buenos días, profesor, ¿puedo pasar al salón? En el otro mensaje, en el otro diálogo me dice: hola, profe, ¿puedo entrar al Lonza? Vemos que si bien quieren tener el mismo significado, pero usan términos diferentes. A eso queremos llegar, a cuándo reconocer un uso de un lenguaje formal e informal. ¿Cuál de las dos expresiones será la correcta? ¿Será la más apropiada? ¿La primera o la segunda? Vamos a ver. Cuando hablamos de lenguaje culto, estamos hablando de un lenguaje culto formal y de un lenguaje culto informal. Vamos a ver el primero, lenguaje culto formal. Este tipo de lenguaje se centra en la transmisión de contenidos y es el que usa el lenguaje de los medios de comunicación, por ejemplo, las noticias, de repente reuniones de trabajo entre ingenieros, médicos, científicos, doctores, profesores, arquitectos, en diferentes índoles, cuando hay un lenguaje más técnico, donde se emplea un vocabulario mucho más selecto, que se cumplen todas las reglas formales del habla. Hay aquí una característica importante, por ejemplo, que es la de adquirir un buen manejo de esta norma del habla, un alto valor social. También depende de la educación familiar y obviamente escolar. Así, cada vez que la situación comunicativa adquiere formalidad, se presentan los siguientes rasgos propios de este nivel de registro del habla de este lenguaje culto. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales características del lenguaje culto? Mi primera característica es que los hablantes hacen uso de un léxico o vocabulario variado, preciso, evitan las repeticiones, las digresiones y emplean palabras abstractas. No van a la redundancia. Se construyen oraciones complejas y ceñidas a las normas gramaticales. El uso correcto de las expresiones, los pronombres, los adjetivos, los sustantivos, los verbos, a eso se refiere. El lenguaje oral se controla y se dirige el lenguaje gestual. Poca expresión con los gestos. Los gestos es más controlado. No hay tantos gestos en simultáneo con el lenguaje oral. Por ejemplo, estimado don Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur del Perú, y aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. Vemos el formalismo, un lenguaje técnico. ¿Cuándo es un lenguaje culto informal? El lenguaje culto va a ser informal siempre y cuando esté centrado en la interacción personal. Es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter coloquial, más amistoso, como en programas de televisión o entretenimiento, ya sean matinales o misceláneos, que sí, que trate de todo tipo, un magazine.
en las cartas personales, por ejemplo, cuando enviamos una carta a alguien, demostramos nuestro afecto, nuestras palabras de agradecimiento de repente o de saludos, en los recados o mensajes cortos. En este caso, los hablantes hacen un uso de léxico o vocabulario no tan preciso. Usan palabras concretas, no tan abstractas, tienden a acortar palabras o a dar el uso de diminutivos y utilizar expresiones jergales. Por ejemplo, hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado, te me caíste. Estas oraciones se construyen de forma breve, simples, no llevan una estructura o una norma gramatical. Emplean expresivamente un lenguaje gestual. Hablan y en paralelo también hay un movimiento de manos o algún gesto que lo acompañe. El lenguaje inculto. Este lenguaje inculto formal, como la norma culta formal, está centrado en la transmisión de contenidos y aunque el hablante distingue entre una situación comunicativa formal y una informal, su escaso manejo gramatical y de vocabulario le impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción del discurso. Se caracteriza porque es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales. Por lo tanto, no se ciñen a una norma gramatical. El léxico o vocabulario es escaso y hay una alteración fonética y morfológica de las palabras, es decir, la forma de expresarse y también la forma como la entienden, la estructura de las palabras. Usan palabras concretas y muchas veces usan jergas. No es tan valorado socialmente. Vamos a ver un ejemplo. Buenos días, doctor. Vine a verlo porque anoche tuve un terrible dolor de guata o panza, decimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el término que me está mandando un lenguaje inculto? La expresión dolor de guata, ¿no? O de repente dolor de panza. Ese es el término de un lenguaje culto. Mezcla un lenguaje formal y no cumple ciertas reglas gramaticales o las morfologías, es decir, el significado de las palabras. Mientras que el lenguaje inculto informal, que es el último de los niveles del lenguaje, está centrado principalmente en la interacción personal. Posee muchas características. Las principales van a ser, primero, de que es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales, por lo que da cuenta de un léxico o vocabulario escaso, con alteraciones fonéticas. Por ejemplo, confunden o expresan en lugar de decir la palabra bueno, bueno, y de repente en el caso de la morfología, abnegados por anegados, tienen significados diferentes. Redundante por redundante. La palabra es redundar. Redundar quiere decir repetir. Sustituye palabras con gestos y términos o frases jergales. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar ese señor salió de la cana? Cana por cárcel. O de repente, el paño por la piel, el caracho por el rostro. Son expresiones, son frases, por decirlo así. Siguiente me dice, no es valorado socialmente. Las personas que no han accedido a la norma culta suelen ser discriminadas por el resto de la sociedad y son objeto de burlas por su forma de hablar y sus gestualizaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado las expresiones yapé, hoy, el tombo?
Esas son expresiones de un lenguaje inculto informal de aquellas personas que no tienen un nivel alto de educación. Aquellas personas que no han accedido a una educación formal básica como ustedes, en su mayoría, tienen este tipo de lenguaje. Por ejemplo, a veces escuchamos en la calle, oye, mi pata faltó ayer, porque expresa la expresión pata. O de repente también escucharon la palabra tono. Mira, hay un tono, dicen, no, si hay una fiesta. Generalmente este tipo de lenguaje inculto está acompañado por jergas frecuentes, acortamiento de palabras, mala interpretación, de repente usan un lenguaje figurado demasiado. Esas son las características del nivel del lenguaje inculto formal. Ahora nosotros o ustedes en sus expresiones, obviamente, si están viniendo a una escuela, si están participando de unas clases, no debemos de caer en este tipo de expresiones. Tenemos que tratar en lo posible de emplear el lenguaje culto y llegar al formalismo, siempre con respeto, siempre tratando de usar, respetar las reglas gramaticales de expresión. Muy bien, alumnos, para concluir el tema de hoy, te voy a dejar la única actividad que a través de una ilustración me representes un diálogo de cada una de las formas de lenguaje que hay. Tenemos el lenguaje culto, formal, culto informal, lenguaje inculto formal y el lenguaje inculto informal. Teniendo en cuenta esas 4 clasificaciones y los ejemplos que te he dado, vas a realizar una ilustración que represente cada uno de estos tipos de lenguaje. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un excelente día.